Hola, buenas. Hoy os voy a traer un vídeo que la verdad es que me lo comentáis bastante. No sabéis si compraros una cámara compacta, una bridge, una reflex. Muchas ocasiones también me preguntáis por videocámara. Así que en esta ocasión quería traeros un poco un vídeo rápido en el que definiros qué es lo que necesita cada persona, ya que nadie puede pretender comprarse una cámara bridge y ser un fotógrafo profesional. Nadie puede pretender comprarse una compacta y tener unas calidades de una reflex, o nadie puede pretender comprar cualquiera de estas tres y tener la calidad de una videocámara, ¿vale? Cada cosa es para lo que es. Las cámaras compactas básicamente son para viajar, para metérnosla en el bolsillo. No pretendamos tener calidades buenas. De hecho, incluso me atrevería a decir que en muchas ocasiones las calidades de los móviles de hoy en día son bastante mejores que las de las cámaras compactas de este tipo. Lo bueno que tenemos, a diferencia de un móvil, es que tenemos zoom y poco más. Con respecto a las bridge, es exactamente lo mismo que las compactas, pero tenemos un zoom mucho más grande. En vez de tener un zoom de bastante pequeñito, bastante ajustado, en norma general, ¿vale? Quiero hablar en norma general. En las cámaras bridge suele ser un zoom el doble del arco, es decir, podemos aumentar muchísimo más el objeto, el paisaje, ¿vale? Podemos aumentar mucho más. Pero tampoco tenemos muchas más expectativas a la hora de aprender a hacer fotografía. Tenemos modos manuales, tenemos RAW, pero también lo tenemos en muchas compactas, pero no nos deja hacer muchas cosas que nos dejaría hacer una reflex, ¿vale? No podemos aprender tanto como en una reflex, y la verdad es que no son tan baratas como mucha gente se esperaría. Pero bueno, este tipo de cámaras son para esas personas que quieren tener muy buen zoom y no se quieren romper la cabeza, es decir, quieren tener una compacta con mucho mejor zoom y ya está. Es decir, la gente que yo le recomiendo este tipo de cámaras a quien quiera zoom y no quiera aprender fotografía en un tiempo, ¿vale? Para eso tenemos la reflex. Yo prefiero tener una cámara reflex antigua porque voy a aprender mucho más que una bridge. Entonces, las reflex son para cambiarle el objetivo, para tener modos RAW, modos manuales, podemos modificar prácticamente todo en las fotografías, en los vídeos, vale, podemos modificar todo y vamos a tener una calidad mucho mejor en las reflex que en las bridge. Sé que las bridge de hoy en día son bastante buenas, tienen bastante tamaño de megapíxeles, nos hacen RAW, nos hacen prácticamente todo lo de una reflex, pero nunca llegan a tener esas calidades que nos dan una reflex, ¿vale? Conozco varias personas que tienen bridge y ya están, o sea, acabado de comprar y ya están al límite de lo que podrían haber aprendido con las bridge. La verdad es que no os las recomiendo mucho, pero bueno. Reflex, como os decía, los objetivos podemos cambiarlos. ¿Que queremos más angular? Le metemos un angular. ¿Que queremos un tele? Pues le metemos un tele. ¿Que queremos un todoterreno? Pues un 18-200. ¿Que queremos? Pues lo hay, ¿vale? En este lo hay. Si necesitamos entrada de luz en una bridge, no podemos. Sí que hay bridge y compactas que ya tienen buenas entradas de luz, pero se nos van de precio. Se nos van de precio muchísimo y a veces sale más recomendable comprarse una reflex. Pero luego tenemos el yo quiero hacer vídeo y prácticamente no quiero hacer foto. Una cámara de vídeo. Una cámara de vídeo te vale 200 euros hoy en día y por 200 euros vas a sacar muchísima mejor calidad que una 700D o que cualquier reflex de hoy en día, ¿vale? Es decir, una cámara de vídeo está dedicada a hacer vídeo. Por ejemplo, el canal de YouTube de mi pareja lo hace con una cámara de 150 euros de vídeo, 200 euros de vídeo, y da muchísima mejor calidad, no tanto como mi Legria quizás, pero bueno, esta es una cámara de 1500 euros, pero sí que da muchísima, o sea, muchísima mejor calidad que una reflex, ¿vale? Y es una cámara de vídeo muy pequeñita. Pero como os decía, luego tenéis las cámaras de vídeo. No hace falta que tengáis una profesional, pero una de vídeo os va a dar muchísima mejor calidad. Pero la fotografía de estas cámaras no es nada buena, ¿vale? Al fin y al cabo es una captura de pantalla prácticamente, no os va a dar resolución, no vayáis a pedirle muy buena calidad a esto. No existe algo en lo que podamos unir las cuatro cosas, es decir, luego tenemos
entre estas dos gamas tendríamos una quinta gama, que serían las cámaras híbridas. Las cámaras híbridas son esas en las que mezclamos un poco las compactas y las reflex. Objetivos intercambiables, podemos toquetear todos los menús, todos los ajustes, son mucho más pequeñas, como por ejemplo la Canon EOS M3 que os traje hace poco, la M1, la Sony Alpha 6000, ¿vale? Tenéis un montón de ellas. Y yo creo que quizás sea una de las mejores gamas de cámaras que hay hoy en día, porque tenemos una calidad de vídeo exactamente igual que la 700. No es tan bueno como una videocámara, pero bueno, objetivos intercambiables. Podemos toquetear todo. Es pequeña, ligera, vale. Yo creo que las cámaras híbridas o mirrorless o... Vale, tienen varios nombres, o Evil también me parece que se puede llamar. Creo que es una de las que más recomendaría. Al uso doméstico, ¿vale? Si queréis uso profesional y aprender, meteros en una reflex buena que os dé para avanzar mucho, que no se os quede corta. El problema de las mirrorless o de las Evil o de las híbridas es que no tienen tan buena calidad en fotografía como las 700D. Como las 700D o esta gama me refiero. Pero sí que se acerca bastante y tenemos un poco una mezcla. Pero es eso, esta se la recomiendo a quien quiera viajar, esta a quien no se quiera romper la cabeza y no quiera aprender mucho más fotografía, es decir, aumentar, sacar fotografía y punto. Este tipo de cámaras para quien quiera aprender fotografía, para quien quiera jugar, para quien quiera incluso llegar a hacer algo profesional con estas cámaras se puede, ¿vale? Conozco gente que usa incluso unas cámaras más bajas que estas, 700 para bodas y le quedan impresionantes. Y esto ya se lo recomiendo a quien quiera grabar vídeo. Esta no, quizás una más pequeña, pero bueno. Os vamos a ir al ordenador y vamos a ver un poco así de manera rápida cuáles son las calidades que nos dan estas cámaras. Como veis hice poquitos ejemplos porque prácticamente os quiero hacer una breve definición y no pararme demasiado. Las fotografías y vídeos hechos en rojo serían con la Legria, una Legria G30. Las amarillas serían hechas con una Canon EOS 700D o una Canon Rebel T5i, ¿vale? Como queráis llamarlo. Las verdes serían con una Sony DSC HX1. Y por último, las azules serían con una Canon PowerShot SX600HS. Como veis hice fotos breves en plan de cómo se vería el paisaje. Y luego hice en el zoom, ¿vale? Zoom máximo para que veáis más o menos cómo sería un zoom máximo. Luego hice interior para que veáis una fotografía en interior. Las hice en automático, ¿vale? Nada de ponerlo en manual o en modos raros. Las hice en automático. Y luego hice un breve vídeo para que veáis la calidad de vídeo que nos da la cámara. Entonces, vamos a ocultar esto. Aquí, como pudisteis ver, algunas especificaciones y cosillas de las fotos que iba tocando. De hecho, lo vamos a dejar. Si queréis ver cierta información, aquí vais a poder ver todo, ¿vale? Para que veáis que no hago trampas en ningún momento. Entonces nos vamos a poner en modo comparativa. Y, por ejemplo, vamos a comparar la calidad de una videocámara y la calidad de una reflex. Como os decía, una calidad de videocámara ni se os ocurra pensar que va a ser buena, ¿vale? La calidad de la videocámara es muy mala, muy baja, una resolución muy triste, pero básicamente es porque es una captura de pantalla, o sea, la resolución de la fotografía, por así decirlo, es 1920 x 1080, no va a ser mucho más. Y la calidad en sí no es muy buena, de hecho cualquier móvil sacaría mejores fotos que una videocámara. Por eso os digo, la videocámara es para lo que es, pero si sacáis prácticamente el 99,9% de vídeo, invertir en vídeo porque en vídeo va a ser muchísimo mejor, ahora lo veremos. Pero si comparamos por ejemplo la fotografía de reflex con la fotografía de bridge, lo que os comentaba antes, tampoco vamos a tener una resolución ahí súper estupenda, ¿vale? Tenemos 3400 x 2300, mientras que en una cámara reflex vamos a tener 5200 x 3400, ¿vale? La resolución en este caso sí que la vamos a necesitar, sí que la vamos a... cuando vayamos a ampliar las fotografías la vamos a necesitar, ¿vale? El tejado de la casa esta, por ejemplo, como veis, ¿vale?
en general las reflex, y hablo en general porque hay muchas bridge que son buenas y hay reflex que son malas, pero en general lo que te cuesta una bridge de hoy en día te puedes comprar una reflex que te da muy buena resolución, mucho mejor que una bridge. ¿Vale? Esa sería la definición. Ahora, los colores tampoco os metáis mucho en colores porque luego se pueden cambiar, modificar, los ajustes personalizados, ¿vale? Todo eso lo vamos a poder ir cambiando. Y por último, la diferencia de resolución entre una bridge y una cámara compacta, ¿vale? Incluso en la cámara compacta supuestamente tenemos más resolución, mientras que en esta tenemos 3400 por 2300, en la compacta tenemos 4600 por 3500. Nunca os fiéis de los megapíxeles de las marcas porque ciertamente yo creo que no son reales, ¿vale? Para mí tenemos la misma resolución en esta fotografía que en esta fotografía. ¿Puede ser más grande? Sí, yo cojo una fotografía, la redimensiono y la hago más grande digitalmente. Ahora, a niveles de calidad, no. O sea, yo no veo más calidad en esta que en esta. Veo de la misma manera el cable, veo de la misma manera las puntas de la chimenea, veo de la misma manera todo, ¿vale? Así que no os fiéis de que una cámara tiene 20 megapíxeles, 30, 50, porque pueden ser digitales, no van a ser resoluciones entre comillas reales. Así que las compactas sí van a tener buena calidad. Hay cámaras compactas impresionantes. De hecho, yo estoy pensando en comprarme una cámara compacta, pero es una cámara compacta que vale 600 euros. Una Canon G7X. Pero ya os digo, es una cámara compacta profesional. Pero estamos hablando a niveles generales, ¿vale? A niveles generales, las cámaras compactas no suelen dar buena calidad, ni en fotografía ni en vídeo. Ahora, el zoom que nos puede dar una videocámara es muy bueno, ¿vale? Dependiendo de la videocámara, como veis, esta esquinita de aquí, de la casa, o sea, estoy apuntando a esta esquinita del centro de la imagen, ¿vale? La tenemos ahí. Esta es la definición del zoom de una videocámara. Impresionante. El zoom de las videocámaras es muy, muy, muy bueno. El zoom de las reflex depende un poco del objetivo que vayamos a meterle, ¿vale? Como veis, ahí tenemos la punta de la casa igual. Y ahí tendríamos el zoom. Esto es un 1855 normal y corriente. Podemos ponerle lo que queramos, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poquito, esto sería el tamaño de los objetivos que nos suele traer ya con el kit de siempre. Esta sería la bridge. La bridge es un poco similar. Dependiendo de la cámara vamos a tener unos zooms mucho mayores o mucho menores. Hay bridges que son impresionantes, que tienen unos zooms que puedes quitarte el sombrero, pero ahora la estabilidad en las fotografías de los zooms se hace imperdonable, ¿vale? A diferencia de la reflex, tú compras una reflex con un objetivo muy bueno, un objetivo estabilizado, un 100-400 por ejemplo, y el estabilizador va a ir acorde con el zoom. Pero si tú compras una bridge, normalmente al pasar de la mitad ya empieza a ser complicado mantener la estabilidad de la fotografía sin que se nos mueva. Pero bueno, como veis también tenemos muy buen zoom. Esto era una fotografía sacada en trípode, con temporizador, ¿vale? Para que no se moviera en absoluto. Prácticamente es la misma calidad que una videocámara, como podéis ver, ¿vale? Pero bueno, en calidad una bridge puede estar bien, sí, pero yo creo que a mí personalmente o a mucha gente se nos quedaría corto este tipo de resolución, definición y demás. Y por último, las compactas, pues nada, la calidad es la que es y el zoom es lo que es. Si ya es complicado un poco la estabilidad en una bridge, en una compacta muchísimo más. El estabilizador de una compacta es muy difícil de hacer porque es una cosa muy pequeñita y los estabilizadores cuanto más pequeñitos menos actúan porque eso va por electromagnetismo y como que no llega a ser demasiado bueno, pero bueno, aún así tenemos bastante buen zoom, también dependiendo de la cámara. En este caso, esta cámara tenía un muy buen zoom. Luego en interior, aquí ya depende un poco de la mano de cada persona, porque aquí el estabilizador es prácticamente la mano. A no ser que la tengamos sobre el trípode, vamos a tener que estabilizarla. Y aquí podéis ver una imagen, una fotografía, entre comillas, de una videocámara, ¿vale? Como siempre, resolución 1920 x 1080, resolución pésima,
Una videocámara no es para sacar fotos. La reflex, ahí ya depende un poco de cada persona, de la mano, de todo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo la tenía un segundo. El estabilizador de las reflex suele ser muchísimo mejor que el de las bridge o de las compactas. En las bridge hice la prueba. En automático sería esto, ¿vale? En 0,8 segundos el estabilizador, como veis, esta sería una fotografía tomada en mano, sin trípode ni nada. Y esta la misma. El estabilizador de las bridge, como veis, es un pelín peor. Pero bueno, si la ponemos en trípode, quedaría más o menos así, ¿vale? Esta sería la calidad de la fotografía con respecto a la calidad de la reflex. Si aumentamos, más o menos por aquí, ahí podéis ver la resolución, ¿vale? Por eso digo que, bueno, quien busque calidad, definición y demás, bueno, las bridge son las bridge. Esto son fotografías hechas con compactas. Las compactas están hechas para días de sol bonitos en jardines. Si las sacas de ahí, normalmente van a perderse un poco, van a hacer cosas muy raras. Esto es una fotografía en automático en interior, en donde intentaba compensar la luz del centro con el exterior y se volvió un poco loco. Entonces decidí sacarlo en manual, pero luego en manual, pues eso, no suelen procesar muy bien los contrastes entre brillos y sombras. Esa sería la diferencia entre una bridge, una compacta y una normal. Y luego en vídeo. En vídeo hice dos pruebas de cada, ¿vale? El primero es la fluidez del zoom. En la Alegria, la fluidez del zoom, en Alegria o en cualquier videocámara, ¿vale? El zoom va a ir acorde con para lo que es para grabar vídeo, vale, pues el zoom tiene que ir suave, tiene que ir fluido, tiene que ir, entre comillas, profesional. En las reflex hay lo mismo, depende un poco de cada mano, de cada pulso, si queremos enfocar rápido o no, vale, pero ahí podéis ver un poco las calidades, vale, como veis, podemos ir rápido, podemos ir lento, el diafragma va un poquito más lento. No es una cámara que esté preparada para estar cambiando el diafragma a medida que vas aumentando o reduciendo. En la videocámara sí, ¿vale? En la videocámara la cámara está preparada para en constante momento, en todo momento está abriendo y cerrando, ¿vale? Como veis, no se ve la diferencia de apertura y cierre de diafragma. Y lo está viendo, porque la cámara no es lo mismo aumentar y la entrada de luz que reducir y la entrada de luz. Luego tendríamos las bridge. Suelen ser algo lentas enfocando, ¿vale? Aunque esto se puede modificar en muchas de ellas en los ajustes. Pero bueno, como veis, suelen ser algo lentas. Y a pesar de que la tenía en trípode, como veis, incluso ya se notaba la trepidación, ya se notaba bastante el meneo ese. Y el vídeo en las compactas, bueno, hay varios contras, ¿vale? El primero, que el micrófono va a captar todos los toqueteos que hagamos en la cámara. Si tocamos un botón, si tocamos la palanca de zoom y demás. Vais a daros cuenta ahora. Vale, en cuanto empiezo a hacer zoom ya se escucha. En cuanto suelto el zoom se escucha otra vez el botón. Y hay muchísimas. La mayoría de las cámaras compactas no hacen enfoque después de hacer vídeo. Pero bueno, cada vez es más normal que lo hagan, lógico. Pero aún así hay muchas que no lo hacen. La calidad de vídeo suele ser pues un poco ajustada, no suele ser del todo buena. Como veis, tarda un poco en enfocar, tienes que parar para que enfoque. El vídeo de las compactas suele ser un poco complejo, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y por último hice pruebas de vídeo en movimiento, en plan de para que veáis el estabilizador de cada una de ellas. Vale, como veis va muy fluido, es decir, yo estaba caminando y va muy fluido. Y los enfoques, como veis, en la videocámara son instantáneos o prácticamente instantáneos. O sea, son enfoques profesionales, es un vídeo profesional, no hay nada que hacer. En las reflex, pues bueno, también depende un poco del objetivo más, o sea, no... Dependiendo del objetivo va a ser mejor o peor, pero el vídeo ya se nota como que va a saltos, como que no va tan fluido, ¿vale? Eso es lo que no me gusta del vídeo de las reflex, que va como a saltitos, ¿vale? Como veis va como parpadeando.
Es vídeo de reflex. Yo en reflex no recomiendo hacer vídeo, pero bueno, sobre todo en movimiento. Si es vídeo con una cámara estable, sí, pero en movimiento. Esto sería bridge. La calidad del vídeo de las bridge, bueno, también estamos con una de 720, es una 1280x720, pero bueno, me quedo con el vídeo de las reflex, la verdad. En calidades y demás son bastante mejor, en general. Y por último, el vídeo de la compacta. No esperéis estabilización, no esperéis velocidades, no esperéis... Ya podéis ver el principio del vídeo, que ya podéis comprobar la calidad. Vale, como veis tiembla bastante. Los micrófonos de las compactas suelen ser bastante malos. Lo que os decía, aumentar un poquito y ya se nota un montón las vibraciones, que está temblando. Vale, es bastante lento. Pero no quiero romperos más la cabeza, chicos. Esta es mi opinión. A todo el mundo le recomiendo reflex, pero no para todo el mundo es una reflex. Hay gente que compra reflex porque se piensa que va a sacar unas fotazas. Las reflex son complicadas, las reflex hay que saber usarlas. No saquéis fotografías en automático con una reflex, ¿vale? Porque para eso os compráis una compacta buena y va a ser mucho mejor. Prefiero gastarme 500 euros en una muy buena compacta, como una G7X, pero muchísimo más, porque las fotografías en automático en esa compacta van a ser brutales y porque va a ser compacta, me la puedo guardar, me la puedo llevar, que en una reflex. Una reflex es para aprender, una reflex es para pararse, una reflex es para entenderla. Quien no quiera leerse el manual, aprender, que no se compre una reflex. Una bridge, a quien se le quede corto, una compacta por zoom, una bridge, pero a nadie más. O sea, yo las bridge sinceramente no se las recomiendo a nadie. Son objetos muy caros que no dan la definición que deberían de dar. Las videocámaras para esas personas que sacamos vídeo. Yo no me voy de videocámara, a pesar de que hay gente que dice que es mejor el vídeo de las reflex, es mejor el vídeo. Yo, mi canal de coches es con videocámara y no me vuelvo a una cámara reflex en vídeo para el coches ni de broma. Podéis ver las calidades de movimiento, de fluidez, de todo. Y las compactas, pues eso, para quien quiera llevar una cámara portable. Pero bueno, como os digo, hay móviles que sacan mejores fotos que compactas, así que tener cuidado. Si tenéis un iPhone 5, un iPhone 6 o un Samsung Galaxy S7 o un Samsung Galaxy S6, no os compréis una cámara compacta porque es una pérdida de dinero, porque van a sacar mejores fotografías esos móviles que prácticamente la mayoría de las compactas que hay hoy en día en el mercado de precios decentes. Así que nada, como siempre os digo, esto es mi opinión. Seguramente haya muchísima gente que discrepe con ella. Yo os digo lo que pienso y lo que opino sobre mi experiencia. Lo de siempre, si tenéis alguna cosilla que decirme en la cajita de comentarios, yo estoy encantado de leeros vuestras opiniones. Y nada, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!